continuación vamos a ver el tema del tetragramatón, ¿sí? Un tema que me han estado pidiendo mucho tiempo algunos de mis suscriptores, ¿sí? Bueno, pues a continuación vamos a ver el tema del tetragramatón y todo lo que tenemos que saber sobre ello, pues, ¿no? Bueno, vamos a ver varios puntos muy importantes sobre ello. Y bueno, pues sin más que decir, vamos a por la información. El tetragramatón, Geburace sed porta librorum elementa. Existen en la naturaleza dos fuerzas que producen un equilibrio, no obediendo los tres más que a una sola ley. He aquí el ternario sumiéndose en la unidad y agregando la idea de la unidad a la del ternario. Se llega al cuaternario, primer número cuadrado y perfecto, manantial de todas las combinaciones numéricas y principio de las formas. Afirmación, negación, discusión, solución. Tales son las cuatro operaciones filosóficas del espíritu humano. La discusión concilia la negación con la afirmación, haciéndolas necesarias la una a la otra. Por esta causa el ternario filosófico, al producirse del binario antagónico, se completa por el cuaternario, base cuadrada de toda verdad. En Dios, según el dogma consagrado, hay tres personas, y esas tres personas no son más que un solo Dios. 3 y 1 dan la idea de 4 porque la unidad es precisa para explicar los tres. Así en casi todos los idiomas, el nombre de Dios consta de 4 letras y en hebreo esas 4 letras no hacen más que 3 porque hay en él una que se repite 2 veces, la que manifiesta el verbo y la creación del verbo. 2 afirmaciones hacen posible o necesarias 2 negaciones correspondientes. El ser está significado, la nada no lo está. La afirmación como verbo produce la afirmación como realización o encarnación del verbo, y cada una de esas afirmaciones corresponde a la negación de su contraria. También resulta que, según el decir de los cabalistas, el nombre del demonio se compone de letras vueltas del Dios o del bien. Este mal es el reflejo perdido o el miraje imperfecto de la luz en la sombra, pero todo lo que existe, sea en mal, sea en la luz, sea en la sombra, existe y se revela por el cuaternario. La afirmación de la unidad supone el número 4, si esta afirmación no ha de girar en la unidad misma como en el círculo vicioso. Así pues, el ternario, como ya lo hemos observado, se explica por el binario y se resuelve por el cuaternario, que es la unidad cuadrada de los números pares y la base cuadrada del cubo. Uniconstrucción de solidez y de medida. El tetragrama cabalístico Yod-Jevá manifiesta a Dios en la humanidad y la humanidad en Dios. Los 4 puntos cardinales astronómicos son relativamente a nosotros el sí y el no de la luz, el oriente y el occidente, y el sí y el no del calor, el mediodía y el norte. Lo que está en la naturaleza visible revela, como ya hemos dicho, según el dogma único de la Cábala, lo que está en el dominio de la naturaleza invisible o de causas secundarias, todas proporcionales y análogas a las manifestaciones de la causa primera. Así pues, esta causa primera está siempre revelada por la cruz. La cruz sí era unidad compuesta de 2, que se dividen en otras 2 para formar 4. La cruz era clave de los misterios de la India y de Egipto, la Tao de los patriarcas, el signo divino de Osiris, el Tauros de los gnósticos, la llave de la bóveda del templo, el símbolo de la masonería oculta. La cruz, este punto central de la conjunción de los ángulos rectos
de los triángulos infinitos, la cruz, que en el idioma francés parece ser la raíz primitiva y el sustantivo fundamental del verbo creer y del verbo crecer, reuniendo de este modo las ideas de la ciencia y de religión y de progresos. A continuación voy a hacer una breve explicación sobre los párrafos que hemos leído. La naturaleza de la realidad, la dualidad y la unidad. Comienza mencionando el tetragramatón, que es el nombre de Dios en la tradición hebrea, compuesto por 4 letras, Yahweh. Esto se utiliza como punto de partida para explorar la dualidad y la unidad. Se menciona que existen 2 fuerzas en la naturaleza que producen un equilibrio y que estas fuerzas no obedecen más que una sola ley. Esto se refiere a la dualidad donde existen 2 polos opuestos que se equilibran mutuamente. Se introduce el ternario, que se refiere a la Trinidad que se encuentran en muchas tradiciones esotéricas, como la Trinidad de la mente, el cuerpo y el espíritu. Sin embargo, se afirma que el ternario se completa por el cuaternario, que es el número 4, considerado perfecto y cuadrado. Se menciona que el cuaternario es el manantial de todas las combinaciones numéricas y el principio de las formas. Esto se refiere a que el número 4 es la base de la creación y la manifestación de la realidad. Se exploran las 4 operaciones filosóficas del espíritu humano: afirmación, negación, discusión y solución. Se afirma que la discusión concilia la negación con la afirmación, haciéndolas necesarias la una de la otra. Se menciona que el ternario se completa con el cuaternario, que es la base cuadrada de toda verdad. Esto se refiere a que la Trinidad de conceptos se completa con la unidad, que es el cuarto elemento. Se menciona que en Dios, según el dogma consagrado, hay 3 personas y que esas 3 personas no son más que un solo Dios. Esto se refiere a la Trinidad en la teología cristiana. Se afirma que el nombre de Dios en casi todos los idiomas consta de 4 letras y que en hebreo esas 4 letras no hacen más que 3, porque hay una que se repite 2 veces. Esto se refiere a que el nombre de Dios es un código que contiene la verdad sobre la naturaleza de la realidad. Se menciona que el nombre del demonio se compone de letras vueltas del Dios o del bien. Esto se refiere a que el mal es el reflejo perdido o el miraje imperfecto de la luz en la sombra. Finalmente se afirma que todo lo que existe, sea en mal, sea en la luz, sea en la sombra, existe y se revela por el cuaternario. Esto se refiere a que el número 4 es la clave para entender la naturaleza de la realidad y la manifestación de la verdad. Se explora la dualidad y la unidad y cómo el cuaternario es la clave para entender la naturaleza de la realidad y la manifestación de la verdad. También se menciona que el mal es el reflejo perdido o el miraje imperfecto de la luz en la sombra. Luego se menciona la unidad y la cruz como símbolo de la verdad. Comienza mencionando que la afirmación de la unidad supone el número 4. Esto se refiere a que la unidad se expresa en la realidad a través de la cuadruplicidad, es decir, a través de la combinación de 4 elementos o principios. Se menciona que el ternario se explica por el binario y se resuelve por el cuaternario. Esto se refiere a que la trinidad de conceptos se completa con la unidad, que es el cuarto elemento. Se menciona el tetragrama cabalístico Yod-Hevá, que manifiesta a Dios en la humanidad y la humanidad en Dios. Esto se refiere a que la relación entre Dios y la humanidad se expresa a través de la cuadruplicidad. Se mencionan los 4 puntos cardinales astronómicos
que se relacionan con la cruz y el calor. Esto se refiere a que la realidad se expresa a través de la combinación de opuestos, como la luz y la oscuridad, el calor y el frío. Se menciona que lo que está en la naturaleza visible revela lo que está en el dominio de la naturaleza invisible. Esto se refiere a que la realidad visible es un reflejo de la realidad invisible y que la comprensión de la realidad visible puede proporcionar la comprensión de la realidad invisible. Se menciona la cruz como símbolo de la verdad, que se compone de dos líneas que se cruzan, formando cuatro ángulos rectos. Esto se refiere a que la cruz es un símbolo de la unidad y la cuadruplicidad y que representa la intersección de los opuestos. Se menciona que la cruz es un símbolo que se encuentra en diversas tradiciones esotéricas como la India, Egipto, la masonería oculta, etc. Esto se refiere a que la cruz es un símbolo universal que representa la verdad y la unidad. Finalmente se menciona que la cruz se relaciona con las ideas de la ciencia, la religión y el progreso. Esto se refiere a que la cruz es un símbolo que representa la interconexión de todas las cosas y que puede proporcionar comprensión sobre la naturaleza de la realidad y el propósito de la existencia. El texto explora la unidad y la cuadruplicidad como principios fundamentales de la realidad y cómo la cruz es un símbolo que representa la verdad y la unidad. También se menciona que la realidad visible es un reflejo de la realidad invisible y que la comprensión de la realidad invisible puede proporcionar comprensión sobre la realidad invisible. Muy bien, a continuación llegamos a la conclusión final, donde podemos entender que se llega a comprender la naturaleza fundamental de la realidad y nuestra comprensión con ella. A través de la exploración de la unidad, la dualidad y la cuadruplicidad podemos ver que la realidad se compone de opuestos que se complementan y se completan mutuamente. Comprendemos que Dios es todo y que nosotros somos parte de ese todo. Es fundamental, ya que se repite en diversas tradiciones esotéricas y espirituales. Esto nos lleva a comprender que nuestra verdadera naturaleza es divina y que somos parte de la unidad que se expresa en la realidad. La dualidad de la luz y la oscuridad es un reflejo de la unidad que se expresa en la realidad. La luz y la oscuridad no pueden existir una sin la otra, y ambas se complementan y se completan mutuamente para formar el todo o Dios. Entonces podemos comprender que nuestra verdadera naturaleza es la de ser parte de la unidad que se expresa en la realidad. Somos la luz y la oscuridad, el bien y el mal, la dualidad y la unidad. Somos el todo y el todo es nosotros. Esta comprensión nos lleva a una profunda realización de nuestra conexión con la realidad y con nosotros mismos. Nos permite ver que no somos separados de la realidad, sino que somos parte de ella. Nos permite comprender que nuestra verdadera naturaleza es divina y que somos capaces de expresar esa divinidad en nuestra vida cotidiana. Esta comprensión nos lleva a una profunda sensación de unidad y conexión con la realidad y con nosotros mismos. Nos permite ver que somos parte de un todo mayor y que nuestra existencia es parte de una gran obra de arte que se expresa en la realidad. Entonces podemos comprender y decir que somos el mismo Dios y el todo en la unidad y que nuestra verdadera naturaleza es la de ser parte de esa unidad. Esta comprensión nos lleva a una profunda realización de nuestra conexión con la realidad y con nosotros mismos y nos permite vivir nuestra vida de manera más auténtica y plena.
Muy bien, todo ello es lo que hemos podido ver sobre el tema del tetragramatón. Hemos podido ver el cuaternario, la Trinidad y la cruz, el tema de la cruz. Bueno, pues llegando a una simple conclusión, pero a la vez muy profunda, pues, ¿no? Ya nos vemos en el siguiente video, ¿sí? Donde vamos a ver la continuación de la lectura. Un fuerte abrazo para cada uno de vosotros y gracias por el apoyo. Muchas gracias por el apoyo al canal. ¿Sí? A poco está creciendo. Y nos vemos en el próximo video.